larguita. Y les pido su paciencia porque es una clase, digamos, donde manejamos conceptos que para muchos son nuevos. Entonces, el método pedagógico, cuando tenemos conceptos nuevos, es que repetimos la misma idea de una forma, de otra forma, de otra forma. ¿Para qué? Para que una vez que repetimos, pueda nuestro cerebro ir asimilando el mismo concepto que está planteado de diferentes maneras. Entonces, por eso esta clase pudiera parecer a lo mejor un poquito repetitiva. Incluso es una clase que dimos hace 3 meses y nunca repetimos una clase 3 meses después. Sin embargo, ha habido muchas preguntas sobre este producto, para qué sirve. Entonces, si es una clase técnica, si es una clase detallada y si es una clase que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Así que yo espero que les parezca tan interesante que el tiempo vuele y no sientan que es mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un producto que está constituido por probióticos y prebióticos, ¿sí? Al mismo tiempo, vamos a encontrar en el mercado muchos probióticos. Vamos a encontrar en el mercado quizá también menos, pero productos prebióticos. Aquí estamos encontrando un producto que combina los probióticos más los prebióticos. Por eso es importante identificar los términos, conocer los términos, de qué se trata, que tiene 14 cepas con 50 billones de UFC y que quiere decir UFC, unidades formadoras de colonias. Ahorita que veamos el término, vamos a entender perfectamente por qué es tan importante hablar de 14 cepas. Vamos a hablar de estas 14 cepas y 50 billones de unidades formadoras de colonias. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Entonces, por eso hablamos de pro y pre-blend. ¿Qué quiere decir blend? Blend quiere decir mezcla. Entonces, vamos a empezar primero por definir qué es la microbiota. La microbiota que se encuentra en nuestro organismo es un conjunto de estos pequeños microscópicos microorganismos que de manera natural están en diferentes partes de nuestro cuerpo. Fíjense, aproximadamente en un ser humano vamos a encontrar 100 billones de microorganismos. Esos microorganismos se benefician de nosotros, es decir, viven de nosotros, pero también nosotros nos beneficiamos de ellos. Y son tan micro, que a pesar, fíjense, de ser tantos, el peso son 200 gramos de toda la masa de nuestro cuerpo. Si hablamos de la microbiota, más o menos son 200 gramos, ¿sí? Tenemos más bacterias que células. Hemos hablado que cada uno de nuestros órganos está formado por células y células que tienen diferentes características. Tenemos células de la piel, tenemos células renales, tenemos células hepáticas, tenemos células pancreáticas, es decir, cada órgano de nuestro cuerpo, cada tejido de nuestro cuerpo está formado por células. Pues más que estos millones de células que tenemos, aún más encontramos estas bacterias que forman la microbiota o conocida también como la flora. Vamos a ver en dónde encontramos esta microbiota. ¿Nos regalan la siguiente, Liz, por favor? Porque fíjense, vamos a hablar de que en la boca, en la faringe, en nuestro sistema respiratorio, tenemos aproximadamente 600 especies de estas bacterias, ¿sí? Y estas bacterias, hablamos no nada más de bacterias, hablamos de virus, hablamos de hongos, hablamos de levaduras. En la piel, que vimos la clase hace 15 días, vamos a encontrar que tenemos 1000 especies distintas. En el estómago 25, pero en el intestino
tenemos 1000 especies. También tenemos una microbiota propia de lo que es nuestro tracto urogenital, es decir, tenemos estas colonias de bacterias, de virus, de hongos que viven protegiendo, sí, nuestro tracto urogenital, y en el tracto urogenital tenemos 60 especies. Hay un dato bien interesante y bien bonito que aunque no es el tema de hoy, que leí en un artículo de un dentista, que decía que todas estas bacterias, esta microbiota que tenemos en la boca, hay que conservarla. Y decía él que el uso excesivo de enjuagues bucales, sí es cierto que arrastra, se lleva las bacterias malas que pueden estar en nuestra boca, en nuestros dientes, pero el uso excesivo de enjuagues puede arrastrar también esta microbiota que forma parte de la defensa de mi boca y de mi faringe. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Podemos usar un día sí y un día no, una vez al día, pero hay personas que acostumbran cada lavada de dientes usar un enjuague bucal y puede tener ese riesgo, digamos, como de borrar, de llevarnos la microbiota de nuestra boca y de nuestra faringe. Hoy nos vamos a concentrar en la microbiota de nuestro intestino y vamos a ver qué función, fíjense, vital tiene en la salud de nuestro cuerpo. Vamos a la que sigue, Liz, por favor, pero si se fijan, nos vamos familiarizando con el concepto, ¿no? ¿Para qué sirve la microbiota? Nos regalan la que sigue. Aquí ya nos estamos concentrando en el intestino. También la conocemos como la flora intestinal o como la flora bacteriana. Bueno, esta familia de bacterias, de virus, van a tener muchísimas funciones, particularmente en nuestra función digestiva. Pero fíjense, el tener esta microbiota sana me va a favorecer la producción de vitaminas. Y recuerden que cada vitamina tiene una función, ¿sí? Dentro del orden de nuestro cuerpo. Entonces, una microbiota o flora normal bacteriana va a favorecer la producción de vitamina B1, la producción de vitamina B12, de niacina, de ácido fólico, de enzimas digestivas. ¿Para qué queremos las enzimas? Fíjense, hemos hablado de que las enzimas son sustancias, junto con las coenzimas, son sustancias que participan en todos los procesos metabólicos. También esta microbiota o esta flora bacteriana es capaz de absorber sustancias que pueden ser sustancias procancerígenas. Son capaces de absorber sustancias patógenas que entran a nuestro cuerpo y también limita, inhibe, detiene el crecimiento de estos patógenos. Pero además estimulan esta imagen. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho, hay una imagen que nos puede abrir la puerta para empezar la conversación con el cliente? ¿Por qué? Porque esta flora bacteriana va a estimular los factores inmunes, evita infecciones o disbiosis, ¿sí? Disbiosis son un mal funcionamiento, ¿sí? Entonces, desórdenes, digamos, genera respuestas antiinflamatorias. ¿Por qué nos interesa hablar de generar respuestas antiinflamatorias? Porque cada vez que hay una agresión de un patógeno en nuestro cuerpo como primera defensa se inflama. Cuando entran patógenos a mi garganta se inflama y me duele. Cuando entran patógenos a mi estómago y a mi estómago y mi intestino se inflaman. Entonces, la microbiota sana nos va a ayudar, digamos que, a generar esta respuesta antiinflamatoria. También regula el pH. Hemos hablado de qué es el pH. Tener una microbiota sana
va a mejorar la manera como nuestro intestino absorbe los nutrientes que nosotros le damos a través de los complementos alimenticios o a través de la comida, particularmente del calcio, del fierro, de varios minerales que nosotros le aportamos. Fíjense, nosotros lo aportamos a través de la comida o de un suplemento nutricional, pero si tenemos esta microbiota fuerte y sana, va a ayudar a que se absorban y se asimilen estos nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, esta imagen es una imagen importante para compartir. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ahorita, solamente fíjense, estamos hablando de por qué es tan importante mantener una microbiota intestinal sana. Y ya dijimos que la definición es toda esta familia, toda esta población de microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo. La que sigue, Liz, por favor. ¿Sí? Hoy concentrados en intestino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir tener una microbiota normal? Tener esta buena población de estos microorganismos y que ya dijimos, no nada más en el intestino, pero hoy nos ocupa el intestino. La primera defensa que tenemos contra los patógenos que entran a nuestro cuerpo, ya hemos visto que entran por la boca, entran por la nariz, entran por los ojos, entran por la piel, es decir, entran por la comida, ¿sí? Entonces, la primera defensa que tenemos contra todos estos patógenos que pueden entrar a nuestro cuerpo, ¿sí? Son precisamente estas bacterias, estos microorganismos que me van a ayudar, fíjense, ¿a qué? A combatir. Y aquí vamos a entrar ya a la función de la microbiota. Me va a ayudar a combatir, a degradar, a neutralizar todas esas toxinas que se pueden colar en nuestro cuerpo. Porque además, esta microbiota sana me ayuda a tener un sistema inmunológico fortalecido. Hemos hablado innumerables veces del sistema inmunológico y hemos hablado también del Protec como defensa de nuestro sistema inmunológico. Entonces, imagínense ustedes si estamos combinando el Biotix para tener esta microbiota sana que fortalece el sistema inmunológico y luego le damos el inmunoprotector, pues estamos teniendo realmente una barrera protectora contra todas estas cosas. Miren, cada vez que comemos, no sabemos qué cantidad, ¿sí?, de microorganismos tóxicos pueden estar entrando a nuestra boca, desde los pesticidas, los fumigantes, una verdura no bien desinfectada, ¿sí? Bacterias, virus, hongos. Por eso es tan importante el hablar de esta microbiota. Nosotros tenemos una microbiota natural. La microbiota natural es lo que vive siempre en mi intestino, hablando del intestino. Pero también tenemos una microbiota transitoria, que son los patógenos, los que de repente se colaron, los que entraron y pueden estar horas, días o semanas en nuestro cuerpo. Por eso es importante fortalecer a este ejército que los va a neutralizar y que los va a combatir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una microbiota débil, entran los patógenos, es decir, entran estos que son transitorios, ¿sí? Y que duran un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas. Estos van a empezar a proliferar, a crecer, van a empezar a colonizar, digamos, ¿sí? Como si fueran conquistadores de mi intestino y entonces van a traer como consecuencia la generación de enfermedades. Por eso, este ejército, ¿sí?, que llamamos microbiota, tiene que estar totalmente fortalecido. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Si se fijan,
seguimos hablando, ya no nada más de qué es la microbiota, sino de qué funciones tiene la microbiota. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿cuándo necesitaríamos consumir probióticos? Básicamente siempre, porque estamos siempre expuestos a estos patógenos que pueden colarse en nuestro organismo, pero fundamentalmente cuando se presenta una disbiosis, es decir, cuando hay un desequilibrio del tipo de cepas que están habitando en nuestro intestino, de la cantidad de microorganismos que están habitando en nuestro intestino. ¿Cómo me puedo dar cuenta que están ganando, digamos, estas cepas que son patógenas, que están proliferando estas cepas que son patógenas? Cuando empiezo a padecer, por ejemplo, diarrea, inflamación intestinal, inflamación estomacal, reflujo, acidez estomacal. O sea, esto me está hablando de que mi microbiota no está actuando de la manera correcta. Y ahí sería, digamos, como más urgente, ¿sí? La ingesta de los probióticos. Sin embargo, ingerir probióticos, y ahorita lo vamos a ver más adelante también, debe ser parte de esta rutina del fortalecimiento de mi microbiota intestinal. Y vamos a ver ahorita también la importancia en la salud global que tiene el intestino, de tal manera que hay que quien lo define como el segundo cerebro. Fíjense la importancia del intestino. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Eso les decía, está larguita, pero creo que hay realmente cosas muy interesantes. Aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Microorganismos vivos que van a traer enormes beneficios. Van a equilibrar las cepas que son buenas, van a aumentar las defensas, van a fortalecer mi sistema inmunológico y me van a prevenir de muchas enfermedades. Esos son los probióticos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. O sea, ya estamos entrando a lo que le voy a dar a mi cuerpo. En la primera parte, que son probióticos, y luego les voy a dar también los prebióticos. Entonces, ¿cuál es la función de estos probióticos que voy a ingerir? Estas cepas probióticas van a mantener mi intestino saludable, fortalecen el sistema inmunológico y vamos a tener una microbiota donde el hábitat de todas estas bacterias, el hábitat, es decir, el ambiente en donde viven todas estas cepas, ¿sí? Van a ser capaces de actuar como esta defensa contra los patógenos. Vamos a la que sigue, por favor. Sí, ok. Hablamos entonces de que tenemos probióticos, que ya dijimos que son, y que tenemos prebióticos. Entonces, cuando hablamos de los probióticos, dijimos, de 14 cepas. 14 cepas que me aportan 50 billones de UFC, es decir, unidades formadoras de colonias. ¿Por qué hablamos de que tenemos un producto innovador? Ya hablamos de los probióticos, pero también tenemos probióticos, prebióticos, perdón. Entonces, tenemos, primero que nada, una enorme cantidad, una dosis muy alta de estas cepas probióticas con 50 billones de unidades formadoras de colonias y están realmente seleccionadas para que puedan funcionar y obtener la mejor salud digestiva posible y como consecuencia de esta salud digestiva buena, tener un organismo que funcione de una mejor manera. Ahorita vamos a entrar a los prebióticos. Todavía estamos hablando de los probióticos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok. ¿Qué
esta sería otra de las imágenes con la que podríamos introducirnos con el cliente, porque este es el resumen. Promueve la salud intestinal, fortalece las barreras naturales del cuerpo, favorece la, fíjense acá, interesantísimo, tener la cantidad adecuada de probióticos, una sana, una flora intestinal sana, va a favorecer, y por eso decíamos que el intestino se convierte, tiene una función como de un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque va a favorecer la producción de ciertos neurotransmisores como la serotonina, un 95% de serotonina. Y por supuesto, nos fortalece el sistema inmunológico. Y ya dijimos, Biotics junto con Protec va a ser realmente una barrera, ¿sí? Para impedir que las enfermedades ataquen a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema inmunológico absolutamente fortalecido. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son estas 14 cepas? Miren, hoy no voy a entrar a definir cada una de las cepas. Voy a mencionar algunas porque ustedes van a recibir la presentación. Entonces, para no hacer tan larga la presentación, la clase, vamos a hablar de que tenemos 14 cepas. Ya dijimos, 14 cepas que nos aportan estos 50 billones de unidades formadoras de colonias. Entonces, lo que aquí tenemos es la descripción de esas cepas, ¿sí? Por ejemplo, la Bifidobacterium lactis nos ayuda en rinitis y decimos, ¿y qué tiene que ver el intestino con la rinitis? ¿Sí? Pues este intestino que dijimos que funciona como como un segundo cerebro, fíjense una de estas cepas que nos está aportando mi Biotics, me va a ayudar contra alergias. ¿Cuántas personas dicen, híjole, empieza el verano y yo estornudo y estornudo y estornudo y estornudo? Sí, entonces, esta cepa puede ayudar en problemas de rinitis y de alergias estacionales, ¿sí? La Bifidobacterium longum disminuye el estrés. Oigan, la fatiga mental, algunos elementos que causan depresión. Una, una de las cepas, una de estas 14 cepas que le estamos aportando a nuestro intestino va a tener un factor importante en el manejo del estrés. Y quiero decirles que el manejo del estrés es algo que se ha vuelto fundamental en este tiempo moderno. Cuando yo era niña, jamás oíamos hablar de un niño que tuviera estrés. Y ahora un niño de 5 años nos dice estoy estresado, ¿sí? No es porque el producto esté dirigido a los niños. A lo que quiero referirme, y ahorita les voy a decir al final, también a partir de cuándo vamos a darlo, ¿sí? Pero como esta segunda cepa me ayuda, vamos a decir, en estados emocionales, ¿sí? La Bifidobacterium bifidum es una cepa que vive en nuestro cuerpo y particularmente en los niños favorece su etapa de crecimiento. Fíjense que oí a un doctor que hablaba de la diferencia entre el parto por cesárea y el parto natural. Y decía que solamente el paso del bebé, sí, por el canal del útero de la mujer, le aportaba probióticos para su vida. Fíjense qué interesante, a través del cordón umbilical recibió probióticos, pero el paso, la leche materna aporta probióticos para el bebé. Vamos a la que sigue, a la cuarta cepa. Voy a dar así detallitos, ¿sí? La Bifidobacterium breve ayuda a descomponer los alimentos, ayuda a que al momento de descomponer los alimentos, mi aparato digestivo sea capaz de absorber los nutrientes de la mejor manera. Y como decíamos hace un rato,
va a favorecer la producción de vitaminas, principalmente vitaminas del complejo B. La Bifidobacterium infantis beneficia la salud digestiva de los bebés. En este caso, existe esta cepa, ¿sí? En el intestino de los bebés y no estamos hablando de consumo del producto para bebés. No estamos hablando, simplemente hablamos que esta cepa, ¿sí? Forma parte de la microbiota de un bebé. Tenemos también los lactobacillus plantarum que ayudan a reducir el colesterol. El colesterol, acuérdense que nosotros tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol LDL, que es lo que llamamos colesterol malo, y los triglicéridos, ¿sí? Pueden bajar al consumir este tipo de cepa, que es los lactobacillus plantarum. Un comentario, elevar el colesterol tiene un cierto riesgo. Elevar los triglicéridos tiene un riesgo altísimo. ¿Sí? Paréntesis, hay que hacer de todas maneras un estudio anual para que veamos cómo están nuestros niveles de colesterol, pero es interesante ver que una de las cepas, la Lactobacillus plantarum, puede ayudar a reducir este colesterol LDL, que por la alimentación que tenemos en México, por lo general vamos a tener niveles en algunos casos ligeramente elevados, en algunos casos muy elevados, y cuando encontramos nivel alto de triglicéridos, atención, ojo, precaución. Es un síntoma de alarma porque prácticamente es grasa, ¿sí? Dentro de nuestras venas, de nuestra sangre. Entonces, ojo, ¿sí? Sobre todo con los triglicéridos. Vamos a la que sigue, la 7. Ay, yo decía que no iba a describirlas y ya vamos a la mitad. Lactobacillus acidófilos. Creo que esto lo hemos oído muchísimo. ¿Por qué? Porque los lactobacillus acidófilos me va a ayudar a la digestión de la lactosa, ¿sí? También ayuda a bloquear patógenos que producen inflamación nasal, es decir, se combina un poquito con el primero que vimos que combatía la rinitis. El lactobacillus paracasei puede aliviar síntomas del intestino irritable, ¿sí? Y también ayuda en casos de vaginitis. ¿Qué es vaginitis? Inflamación de la vagina. Un paréntesis hablando de nuestro tracto, no tiene que ver con el tema, solo paréntesis, cuenta que hablamos de vaginitis. Hay muchos, digamos, jabones, espumas, geles, sí, para lavado íntimo, pero también hay que ser precavidos. Podemos usarlo un día sí y un día no. Podemos hacer un lavado con agua de nuestra zona íntima un día y al siguiente día usar. ¿Por qué? Porque también corremos el riesgo, quienes, por ejemplo, se bañan en la mañana y en la noche, una vez al día usar un gel íntimo, la segunda vez que se bañan ya no usar el gel íntimo, porque sería lo mismo. El uso de los enjuagues bucales es bueno, sí. El uso de estos geles, ¿no? De limpieza íntima son buenos, sí. El abuso no. Entonces, ¿por qué? Porque podemos borrar, ¿sí? Esa microbiota de nuestro sistema urogenital. Entonces, sí, tener como cierta precaución de no el abuso, de borrar todas estas cepas. Lactobacillus rhamnosus disminuye la lipidemia y su ausencia. La lipidemia es el exceso de grasa. La ausencia de este lactobacilo puede dificultar la grasa de peso, ¿sí? Digo, la baja, perdón, la baja de peso. ¿Por qué? Porque este lactobacillus rhamnosus disminuye el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Vamos a la 10. Ay, ¿qué tal? Qué rápido, ya nos aventamos casi los 14. Creo que sí era importante dar una vistita. El lactobacillus casei facilita la digestión de la lactosa.
Pero fíjense qué interesante. Reduce la depresión y la ansiedad, ¿sí? También el tipo de alimentación, el tipo de vida, el exceso de información ha ido haciendo crecer estados de depresión y estados de ansiedad. Entonces, qué interesante que una de las cepas que están incluidas aquí, me va a ayudar, sí, a digerir la lactosa. Sí, hay personas que de por sí son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué son intolerantes a la lactosa? Porque hace falta, sí, una de estas cepas en su intestino para poder digerir la lactosa. Hay quien no la asimila y bueno, ya son, pero son casos excepcionales, ¿sí? Donde hay esta intolerancia a la lactosa. Recuérdense, pues, cuando hablamos de lactosa no solo hablamos de leche, sino que hablamos de quesos y hablamos de cremas, hablamos de todos los productos que son lácteos y que junto con esta facilitador, este lactobacillus casei que facilita la digestión de la lactosa, nos va a ayudar en estados emocionales como la depresión y la ansiedad. El lactobacillus bulgaricus ayuda en episodios depresivos también, gracias a las adenosilmetionina, que también ayuda en enfermedades hepáticas, ¿sí? Cuando tomamos medicamentos con frecuencia por ciertas razones, yo hablo en mi caso, soy migrañosa y hay algunos casos, algunos días en que pues no puedo actuar y no puedo vivir si no he tomado pues un analgésico. Evidentemente todos los analgésicos, particularmente los que son muy conocidos y que los usamos con mucha frecuencia, que son los AINES, antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Estos causan una inflamación hepática, causan una enfermedad hepática. Entonces, el lactobacillus bulgaricus nos va a ayudar, ¿sí? A prevenir estas enfermedades hepáticas. El lactobacillus gasseri, allí dice que en infantes disminuye la enterocolitis necrotizante. Esto, bueno, habla de la presencia de este lactobacilo también como una información general en el caso de infantes, sin que digamos, gracias Mercedes, qué linda, muchas gracias, sin que digamos esto se consume a partir de los 14 años, porque son las instrucciones que tenemos de las instituciones de salud que autorizan los productos nutricionales. Vamos, incluso tenemos que poner la leyenda en la etiqueta de que se use a partir de los 14 años. Esto nada más, pero los bebés, estamos hablando de estas cepas que nos aportan y los bebés tienen estas cepas, los bebés que son alimentados con leche materna, por fortuna también reciben muchas de estas cepas. Vamos por el 13, vamos por el 13. Oigan, chicas, hoy estamos 66 y yo les quiero recordar que la meta para la convención Tulum de aquí a septiembre vamos a tener 100 personas en nuestra clase. Nos regalan la que sigue, Liz, por favor, y lo vamos a lograr si cada uno de ustedes invita uno. Vamos a ver el lactobacilos esporogenes que mejora la efectividad de la vacuna contra la gripe, mejora la fatiga ocular y promueve la concentración. Fíjense qué interesante. ¿Cómo puede ser que una flora intestinal esté influyendo en la fatiga de nuestros ojos y esté influyendo en nuestra concentración mental? Entonces, por eso es que es tan interesante, ¿sí? El poder analizar. Y fíjense, cómo muchas veces cuando se habla de déficit de atención, ¿sí? Pudiera estar ocasionado por una falta de alguna de las cepas que nuestro intestino necesita para mantener también
la salud mental y la salud emocional. Fíjense, la 14 es el Streptococcus thermophilus, que se encuentra en la microbiota vaginal, en la microbiota digestiva, por lo cual ayuda a eliminar infecciones en ambas zonas y reduce la inflamación y los síntomas de reflujo. Y quiero decirles que ya tenemos 2 testimonios de personas con reflujo que han mejorado enormemente su situación de reflujo al consumir nuestros probióticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta cepa, Streptococcus thermophilus, que ayuda, ¿sí?, en síntomas de reflujo. ¿Sí? Entonces, vamos relacionando, fíjense, síntomas de enfermedades con carencia de alguna de las cepas que debe tener nuestra flora intestinal. Vamos a la que sigue, por favor, porque vamos a hablar también de los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los nutrientes nos aportan prebióticos, los alimentos nos aportan prebióticos y fundamentalmente los prebióticos a quienes van a nutrir, a quienes van a fortalecer es a estos probióticos, es decir, a estos microorganismos que viven en mi intestino. Nos regalan la que sigue, Liz, por favor. Hay muchos nutrientes que nos aportan prebióticos. ¿Qué prebióticos estamos incluyendo en nuestro biotics? La inulina. La inulina, ¿para qué nos sirve? Mejora la salud digestiva. Es una fibra prebiótica. No se digiere en sí misma, sino que favorece el crecimiento de estas bacterias intestinales. Entonces, al favorecer la flora intestinal, al favorecer la microbiota intestinal, me va a ayudar a una buena digestión. ¿Por qué? Porque permite que se sigan desarrollando estas bacterias buenas que forman mi flora intestinal. Por eso hablamos de que los prebióticos realmente a quienes nutren es a los probióticos. Y esta inulina también ayuda a la salud de nuestro sistema cardiovascular. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Inulina, aloe vera. De la aloe vera tenemos 48 años, casi 49, hablando de los beneficios de la aloe vera o sábila. Y también es un prebiótico. ¿Por qué? Porque va a ayudar, va a favorecer que estos probióticos se reproduzcan, ¿sí? Además, la sábila es un alcalinizante del pH. Por eso, muchas veces cuando tenemos acidez estomacal, tomamos sábila y se neutraliza. ¿Por qué? Porque me va a alcalinizar ese pH que estaba ácido para evitar esta acidez estomacal. Va a ayudar en procesos desinflamantes. Y por supuesto, que si habláramos, por ejemplo, de la microbiota de la piel, tiene procesos cicatrizantes. Sin embargo, al tomarlo como un prebiótico, también tiene propiedades cicatrizantes. Nosotros podemos tener heriditas en todo nuestro tracto digestivo y mejora nuestra salud intestinal. ¿Por qué? Porque como prebiótico está fortaleciendo mi flora bacteriana, mi flora natural, mi flora digestiva. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. 14 cepas. Volvemos a tener un resumen. Combinación de 14 cepas de probióticos, 50 billones de unidades formadoras de colonias de alta calidad y 2 prebióticos, que ya dijimos que son los alimentos de los probióticos, que es la inulina y la sábila. ¿Qué me aporta? Una solución integral para mejorar mi salud digestiva, para fortalecer mi sistema inmunológico, para hacer crecer mis bacterias buenas en el intestino, efectos antiinflamatorios y cicatrizantes, que va a dar como resultado que todo mi organismo funcione mejor. Vamos a la que sigue, por favor.
Liz, ok. Otro resumen que puede ser interesante. Se fijan que tenemos repetición tras repetición, pero ustedes pueden elegir cualquiera de estos resúmenes como introducción para presentar el producto. Mejora la salud digestiva, absorbe nutrientes, equilibra la microbiota intestinal, fortalece el sistema inmunológico, equilibra la convivencia microbacteriana, promueve el crecimiento de estas bacterias buenas, apoya una digestión saludable, apto para toda la familia, varones, mujeres, niños mayores de 14 años, previene y controla la disbiosis, ya vimos, la disbiosis es un mal funcionamiento, disminuye procesos antiinflamatorios, promueve el bienestar digestivo, más bien aquí diríamos disminuye procesos inflamatorios, ¿sí? Yo Aquí también. tendríamos que cambiar el texto, Yo disminuye también. procesos inflamatorios, ¿sí? Promueve el bienestar digestivo y es una solución integral porque ya vimos que algunas de las 14 cepas tienen que ver con el sistema respiratorio, tienen que ver con situaciones emocionales y mentales, entonces por eso hablamos de una solución integral. La que sigue, Liz, por favor. Ok. ¿Cuáles son los claims? ¿Qué quiere decir los claims? Cuando hablamos de claims en mercadotecnia, hablamos de los beneficios que hacen de un producto único y que cubre, vamos a decir, los requerimientos generales de seguridad. Entonces, es un producto de grado alimenticio, no tenemos soya ni gluten, no tiene azúcar. Por consiguiente, esta es una pregunta que me han hecho varias personas. ¿Lo pueden consumir los diabéticos? Sí. Yo soy diabético y lo consumo. Producto vegano, producto vegetariano. Me han insistido mucho también, incluso lo tenemos ya incluido en nuestras etiquetas, apto para celíacos. Celíacos son las personas que no pueden comer harinas sin estimulantes, ni colorantes, ni saborizantes. Tenemos cumpliendo todas las regulaciones de la FDA, no contiene productos marinos, tiene certificaciones, la certificado kosher, certificado halal, libre de pesticidas. ¿Cómo está hecho? Está hecho en cápsulas que no tienen color, ¿sí? Cápsulas que son veganas y hablo de veganas. ¿Por qué? Porque hay unas cápsulas que están hechas de grenetina, que son de origen animal. Estas están hechas de vegetales, ¿sí? Sin color, ¿sí? Fáciles de disolver y entonces, ay, ya se me cayó mi cápsula. Esta la voy a dejar afuera. Seguridad, calidad, efectividad. Vamos a la que sigue, por favor. Si nos regalas la que sigue, Liz, por favor. Siempre que hablemos de claims, hablamos de eso, de estas características generales, ¿verdad? Que nos aportan los elementos de seguridad al consumir un producto como este. ¿Cómo lo vamos a tomar? Una cápsula al día con agua, en ayunas, con el estómago totalmente vacío, mínimo, fíjense, mínimo 20 minutos antes de desayunar. En el caso de que hay realmente una alteración fuerte de nuestra microbiota, hay diarrea, hay inflamación intestinal, hay malestar, se pueden tomar 2 cápsulas. Puede ser una en la mañana y una en la tarde, hasta que disminuyan los síntomas y luego regresamos a nuestra dosis ordinaria. Ahora, ¿se debe suspender? No se tiene que suspender. Podemos hacer una rutina, digamos, ¿sí? O sea, no es solo para cuando tengo problemas intestinales, a eso quiero ir, ¿sí? No es solo, es como un preventivo, como un fortalecedor de mi microbiota. Sin embargo, el consumo permanente es para las personas que siempre tienen estos problemas disfuncionales, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos una buena salud y lo que queremos es estar reforzando nuestra flora intestinal, fíjense, nuestro frasco tiene 60 cápsulas. Entonces, es un tratamiento para 2 meses. Podemos tomar un tratamiento para 2 meses, podemos tomar otro tratamiento para 2 meses y a lo mejor 3 meses dejar descansar, como nos vayamos sintiendo. O sea, es decir, no hay como una regla específica para decir lo tienes que suspender. Silvia, tienes una pregunta, te vemos con tu manita levantada, te escuchamos. Silvia Ruiz, o se nos levantó la manita accidentalmente. A ver, vamos a la que sigue, Liz, mientras nos dice Silvia si quiere hablar o levantó la manita accidentalmente. ¿Nos regala la que sigue, Liz, por favor? Ok. Salud integral para tu organismo puede ser el eslogan. Acuérdense que hablamos siempre de una frase clave. Salud integral para tu organismo. Así que con esto, ay, miren, muy buen tiempo, qué barbaridad. Vamos terminando la presentación para que ahora sí podamos pasar a la sesión